Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a un nuevo análisis para la Amateur Battle League, la ABL, semana 5, ya primera semana post Shuffle. Entonces tenemos ya nuestro camino marcado de aquí al final de la temporada. Creo que tenemos buena oportunidad de llegar a playoffs y aparte vamos a empezar enfrentando otra vez a Root y a los NJ Brobats. Entonces en esta ocasión no voy a hablar otra vez de su equipo porque no hizo ningún cambio. Nosotros sí hicimos un cambio y de hecho ya tenemos listos otros dos cambios para la sexta semana, entonces todavía no están disponibles para esta. El que sí está disponible de una vez ya desde esta semana va a ser Pincurchin. Y traje a Pincurchin porque es buen apoyo ahí para el chocolate, el Alola Raichu. Pero la verdad es que después como que le estuve pensando y ya sabrán qué pasó ahí. Pero en esta ocasión vamos a traer al buen Pincurchin. Va a traer su Electric Seed para subirse a la defensa gracias a la Electric Surge. Va a traer Rising Voltage que pega bastante duro, este ataque está muy padre. Va a traer Scald porque nos ayuda contra Sandaconda por ejemplo. Rain Dance porque no traigo Politoed, es un poco arriesgado pero no traigo Politoed. Y Thunder Wave porque nos gusta Thunder Wave para paralizar cosas. Va a tener invertido 252 EVs en HP para Bulk. Va a traer aparte 252 con máximo ataque especial para que el Rising Voltage y el Scald puedan pegar duro. 4 puntos de defensa para complementar Modest Nature. Entonces Pincurchin va a estar aquí. Por única ocasión vamos a usar a Pincurchin por lo menos una vez antes de despedirnos de Pincurchin. Y va a estar obviamente el chocolate, igual que como estaba la semana pasada, nada más los únicos ajustes fueron que ahora va a ser con Psychic en vez de Expanding Force, porque no traigo como poner Psychic Terrain en esta ocasión, entonces mejor garantiza un poquito más de daño. Va a tener su Rising Voltage también, Play Rough que la semana pasada nos sirvió mucho, Surf que también la semana pasada nos sirvió mucho, Life Orb y Surge Surfer que ahora lo puede aprovechar mejor estando ahí Pincurchin. 252 con naturaleza modesta para el ataque especial, 252 de velocidad, 4 puntitos de defensa especial para complementar el set. Esta va a ser la última vez también que veamos a Chocolate, ya que también hubo ahí otro cambio que en un momento vamos a repasar. Después vamos a tener a Marshadow, que va a ser una pieza muy importante esta semana, porque va a traer una Lumberry. La vez pasada estaba usando Safeguard, y en esta ocasión ya no traigo el Safeguard, entonces Lumberry va a ser ahí la opción, para que no nos vaya a paralizar Klefki o alguna otra cosa. Spectral Thief y Shadow Sneak, porque como he dicho siempre son de cajón. Vamos a tener el Brick Break, porque es daño contra Ferrothorn, es aparte buen daño en general, rompe barreras. Y por último el Psych Up, y Psych Up va a ser aquí la pieza clave, porque en un momento van a ver qué más traemos por ahí. Naturaleza Jolly, todo en velocidad, todo en ataque, 4 puntos de defensa. Después el Pescado, porque no puede faltar el buen señor Pescado. Viene exactamente igual que la semana pasada con su Choice Scarf, con su Strong Jaw. Va a traer el Fish's Ring, Ice Fang, Psychic Fangs y Crunch. Entonces ahí creo que también el único cambio fue Crunch, porque necesitaba algo, me gusta más pegarle a Slowbro por ejemplo con Crunch. En caso de que venga, máximo en ataque va a ser Jolly y 4 puntitos de defensa. Después vamos a tener a Pulgencio. Y Pulgencio en esta ocasión trae algo especial, porque se me ocurrió, quería ver alguna idea ahí locochona. Y se me ocurrió que podríamos traer, aparte de la Cold Blueberry y el Prankster, Fake Out, Rain Dance, porque otra vez no traigo Politoed, pero Power Up Punch es la opción que traigo esta semana. ¿Por qué? Porque le puedo activar, la vez pasada traía una valla para proteger a Ferrothorn de los ataques Fighting, le puedo activar eso, y aparte tenemos el Helping Hand. Vamos a tener todo en velocidad porque quiero que el Power Up Punch salga antes que ciertos otros ataques. Realmente me agrada la idea de poder utilizarlo y no depender de Prankster. Y aparte máximo en HP para traer ahí buen bulk. Por último vamos a tener al Exagelado, y Exagelado va a traer la Weakness Policy con Hydration porque otra vez no traemos Safeguard, entonces dependo de la lluvia y dependo de la habilidad para que no le vaya a caer status. La Weakness Policy se la puedo activar con el Power Up Punch de Pulgencio. Entonces entre eso y la otra sorpresa va a ser que esta vez traemos 252 y naturaleza Adamant para el ataque, 164 en defensa, 92 en velocidad porque con eso rebaso a Sandaconda si es que Sandaconda no trae velocidad. La vez pasada creo que no traía, entonces espero se mantenga sobre esa línea. Vamos a tener aparte Liquidation, vamos a tener Avalanche que pega más duro en caso de que me peguen primero. El Body Press, que de hecho la idea es que Marshadow haga Psych Up y después con un Body Press convertido en Max Knuckle pueda meter ahí todavía más boosts de ataque. Y Protect por último, porque siempre es bueno traer Protect. Entonces este es el equipo que vamos a tener en esta semana 5. Y como es rematch realmente ya sabemos más o menos qué podemos esperar. La idea aquí es un plan arriesgado.
porque o va a salir muy bien o puede salir muy mal. Ahora sí que depende mucho de cómo se usen los leads. Y lo otro que quería comentarles es que esta va a ser la semana 5, todavía con Chocolate y con Ben Affleck, el Pincurchin, pero a partir de la semana 6 hicimos ahí un par de transacciones, y la primera de ellas es que vamos a dejar a Chocolate para que venga Barraskewda. Y Barraskewda es un Pokémon de los clásicos atacantes de agua. Me gustaba mucho la idea de tener ya Barraskewda porque tiene Swift Swing. Entonces puedo aprovechar eso por la lluvia. En lluvia es imposible casi que alguien lo rebase. Y aparte Propeller Tail ya tenemos a Duraludon. Entonces, ¿por qué no? Teniendo a Duraludon y teniendo a Barraskewda, ahí tenemos dos opciones para evitar a todos esos Pokémon problemáticos de redirección. La principal cosa que va a tener como ventaja esta Barracuda es su ataque de 123 y su velocidad de 136, complementada también ahí por el Swift Swim. Entonces Barraskewda es muy frágil, pero pega como camión, tiene muy buena cobertura, entonces yo creo que podemos hacer algunas cosas bastante interesantes con la Barracuda. Y el otro cambio fue Pincurchin, que al no tener a Raichu, quise tener ahí, por ejemplo, para empezar, alguien no tenía ningún Pokémon de tipo tierra, ground. Entonces Modsdale me agrada, se complementa bien, por ejemplo, por ahí con algunos de nuestros Pokémon, y tiene buenas habilidades, a un Tempo y Inner Focus, me agrada mucho. Stamina es útil, dependiendo de algunas cosas que quiera hacer ahí, pero Modsdale va a ser ahora nuestro nuevo B-Tier. Y Modsdale tiene muy baja velocidad, viene de Alola, casi todos en Alola son muy lentos, pero fuera de eso todo lo demás es excelente. Su defensa especial de 85, su ataque de 125, defensa y HP de 100. Entonces Modsdale y Barraskewda van a estar disponibles para nosotros a partir de la semana 6. Yo creo que podemos darle buen uso, yo creo que complementan bien el equipo que tenemos. Creo que mi equipo en este momento está un poco cargado al lado físico, pero sigo teniendo ahí buenas opciones también en el lado especial. Incluso Marshadow puede ser mixto si me quiero poner muy loco de repente. Pero este va a ser el equipo para la semana 5 y el equipo a partir de la semana 6, que ya nos estaremos viendo muy pronto para eso. Yo los veré muy pronto además para la batalla. Vayan a checar a todos los demás coaches, sus links están en la parte de abajo. Si les gustó el video no olviden dejar un like, no olviden suscribirse. Yo soy Salamonster y nos estaremos viendo a la próxima.